Sabe usted que nos causa una gran alegría y para nosotros es un honor entrar a su casa allí donde usted está, en la sala, en el comedor, en el cuarto, en donde sea, pero estamos con usted listos en TN23 para el análisis a través de este programa A la Medida. Sandy, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Un gusto poder compartir contigo este espacio y trasladarle a usted las noticias. Gracias por permitirnos entonces informarse y analizar así estos temas coyunturales. Hoy una situación que trasciende, Julio, los operativos en contra de extorsionistas. Por cierto, la extorsión, uno de los grandes flagelos en nuestro país, que quisiera que iniciáramos con el análisis. Me parece muy bien, así que vamos entonces con el contexto que tenemos preparado para dar este análisis, como bien lo dice Sandy. Veámoslo. Los extorsionistas imitadores se hacen pasar por mareros para extorsionar a transportistas, personas particulares, comerciantes y ruteros. Más de 20 allanamientos se realizaron en varios lugares del país. Las fuerzas de seguridad lograron la detención del principal líder de la banda de imitadores. Se trata de Elmer Estuardo Turcios, de 27 años, alias Stuart. Las diligencias se desarrollan en la mayoría en Ciudad Capital y el resto pues en los departamentos de Jalapa, también en Mazatenango y Retaluleu. Como resultado de este trabajo de investigación y seguimiento a presuntos extorsionistas, Policía Nacional Civil informa sobre la captura de 21 personas que se dedicaban al cobro de la extorsión, a chantajear a comerciantes, a pilotos del transporte extraurbano y a camiones ruteros o vendedores que llegaban a las distintas colonias. De las 21 personas, cabe resaltar que 10 son mujeres y 11 son hombres, pero entre los 11 hombres resalta la captura de Elmer Estuardo Turcios Pedrosa. Él es el líder de esta banda, de esta estructura que se dedicaba al cobro de la extorsión. Agentes indicaron que varios de los detenidos son investigados de ordenar a sicarios el asesinato de comerciantes que se han negado a pagar la extorsión. Cuando hablamos de las extorsiones, bien lo decía Sandy, uno de los fenómenos criminales más impactantes. De hecho, Sandy, es el fenómeno criminal más impactante para la sociedad guatemalteca. Números, y estos números son importantes. A ver, fíjense ustedes, de cada 4 extorsiones, 3 son hechas por imitadores. Del 2016 a la presente fecha, los imitadores son los que han ido copando los espacios de los extorsionistas pandilleros, que se quedaron con ese porcentaje del pastel del 25%. Y aquí lo difícil es que la gente, cuando recibe una llamada de estas, a priori no puede identificar si es un imitador o si es un pandillero. Pero sí hay algunas claves que en esta noche las vamos a hablar. Y yo quisiera que entráramos a esos detalles, Julio, porque ¿cómo sé que está en riesgo mi vida ciertamente o se trata de un imitador? ¿O cuál es la forma de operar de un imitador para que vayamos haciendo esa diferencia? Cuando escuchas una llamada de un imitador o escuchas una llamada de un pandillero real, la diferencia es prácticamente nula. Cuando miramos a esta gente que fue hoy aprendida y a los pandilleros modernos, al menos en apariencia física, sigue siendo nula y hasta aquí parece imposible poder detectar quién es quién, pero hay una situación a considerar muy importante. Los pandilleros, por cuestión estadística, se ha visto que extorsionan a negocios, es decir, al transporte público, extorsionan tiendas, extorsionan a empresarios y extorsionan en sí negocios grandes y pequeños, los pandilleros como tal. Los extorsionistas, pero llamados imitadores, ellos lo hacen al azar. ¿Y cómo al azar? Con números que van recopilando de cualquier manera, hasta números inventados, a ver si alguien le contesta, o por las guías telefónicas o de cualquier otra forma. Y generalmente entonces el imitador llama a aquel ciudadano común que dice, pero si yo no tengo ni para mí, ¿dónde le voy a dar a este? Ahí está la principal de las diferencias que radica, es decir, el pandillero se va directamente a los negocios. Por supuesto, Julio. Vamos a dar a conocer en pantalla unos datos, quiero que nos vayas explicando para ir ampliando entonces esta información. Claro que sí, Sandy. Según datos del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía, contra las extorsiones, ya lo dijimos, de cada 4 extorsiones, 3 al día de hoy son cometidas por los imitadores. Siento que la extorsión es el delito estadísticamente más cometido, 85% de los delitos, y más productivo para los delincuentes. Es comprensible la expansión de este sector criminal.
Del 2016 a la presente fecha se ha podido observar un crecimiento desmesurado en el actuar de los imitadores, aplicando la misma técnica de las pandillas para causar miedo. Ahora, hay otras diferencias, pero esas diferencias ya no somos nosotros los ciudadanos las que podemos observarlas, sino que este ha sido el trabajo minucioso, por ejemplo, de la división DIPANDA y de los investigadores de la Policía Nacional Civil y, por supuesto, del Ministerio Público. La capacidad operativa que tiene una mara o una pandilla es impresionante. Total. Es decir, ellos, si tú no les pagas, de verdad cumplen con llegar a matar a quien sea. En cambio, los imitadores, por lo menos al momento, porque esto también puede ir variando, puede ir mutando, al momento no tienen la capacidad técnica, logística y operativa para cumplir con sus amenazas. Solo se valen de algo que socialmente se conoce como el pánico colectivo. Y claro, ¿cómo quién no va a sentir miedo ante una llamada con las mismas características de los pandilleros que amenazan con darte muerte a ti y a tu familia? Otra de las diferencias notables que al principio había entre imitadores y pandilleros es que los pandilleros son muy cortos, muy concisos y muy específicos en datos. Los imitadores generalmente no te dan datos, solo empiezan a maltratar y a decir el hecho de que si no les depositas a tal cuenta, pues van a irte a matar a ti y a tu familia de manera general. Ese es otro dato importante. Sabemos que los pandilleros, cuando deciden extorsionar a determinado grupo, hacen pues un trabajo de inteligencia para poder detectar bien sus movimientos y todo. ¿Por qué? Para que en un momento en el que no cumplan con el pago de la extorsión, pues bueno, proceden a asesinar. Y ya tienen toda la información, ¿no? Así es. En cambio, a los imitadores, en este sentido, la fuerza operativa, como tú lo indicas, pues no es que la tengan, pero sí investigan los modismos, las formas de operar, todas las características, todo el modus operandi de los pandilleros para poder hacerse pasar. Tanto que logran en muchas ocasiones su objetivo, Julio. Ojo que con esto que voy a decir, Sandy, es solamente una hipótesis, pero el hecho de aprender y de saber también cómo operan los extorsionistas pandilleros solo me lleva a pensar dos cosas: o que los imitadores en algún determinado momento también fueran víctimas de alguna extorsión y ahí es donde captaron este sistema, o que simple y sencillamente también dentro de ellos hay ya pandilleros o expandilleros que están involucrados. Por eso, he aquí el llamado de atención, porque hoy por hoy los imitadores no se dedican a matar, se dedican a recaudar dinero, pero esto puede variar en cualquier momento, y esto porque esta estructura criminal puede nutrirse de las propias pandillas. Recordemos algo, Sandy, hoy por hoy las pandillas están perdiendo terreno ante los propios imitadores. Quiere decir que los imitadores han ganado una batalla en la cual el miedo, el terror y el pánico colectivo que siente el guatemalteco, pues a ellos les está produciendo grandes dividendos. Sin duda alguna, Julio, y por eso es de que hay rutas que indican, es que no solamente un grupo es el que me extorsiona, estoy con 3, 4, 5... Y se trata en muchas ocasiones de estos famosos imitadores, entonces, que están asediando a los diferentes comercios, a los diferentes sectores, y que pues se aprovechan de lo que tú ya dijiste, el temor y la percepción que se tienen de las pandillas. Correcto, porque la seguridad al final de cuentas inicialmente es percepción. Vamos con más datos que hemos preparado acá para usted, y ahí están en su pantalla. Fíjense lo siguiente. Sin embargo, Sandy, existen diferencias que sí son sustantivas entre la capacidad en primera instancia de las pandillas para operar, y las pandillas, recordemos que sí cuentan con una estructura muy jerárquica, cosa que no tienen los imitadores. Las pandillas están organizadas de una manera tan perfecta que tienen la capacidad logística y también la capacidad de fuego para dar muerte a quienes no pagan la extorsión, sin ningún temor y sin ninguna piedad. Además, extorsionan principalmente al transporte público, tiendas y pequeños y grandes comercios también. Mientras tanto, los imitadores, al menos por el momento, no cuentan con esa misma estructura ni con esa misma capacidad de fuego. Se aprovechan del miedo colectivo, y los imitadores basan su sistema de extorsión al azar, a través de números telefónicos que ellos van inventando y probando, recopilados o obtenidos de cualquier manera, hasta de cosas tan simples como las propias guías de teléfonos que antes existían de manera física, creo que todavía están, pero ahora de manera digital las encuentras. Entonces, Sandy, aquí tenemos un problema, pero hay soluciones, y las soluciones son reforzar definitivamente a una sección de la PNC que es DIPANDA, un grupo que efectivamente está combatiendo esto, reforzar la Fiscalía de Delitos contra la Extorsión, pero por supuesto también tomar otras acciones preventivas, mayor inteligencia de Estado y una fuerza de tarea específica en contra de la extorsión. ¿Por qué fuerza de tarea específica? De militares, de policías y de todo lo que haya, de investigadores, simple y sencillamente porque esto nos tiene de verdad de rodillas.
Así es, Julio. Queremos dar a conocer también esa información y yo quiero que tú me ayudes. Dime, Sandy. En qué hacer cuando me llama una persona que podemos identificar que es un imitador, o cómo hacer para identificarlo, porque también sabemos que entre las formas de operar es que ellos no saben nada de la persona. No saben casi nada de la persona. Pero con ciertas preguntas la misma persona les da toda esa información. Sí, aparte los imitadores se pueden valer de algo tan sencillo ahora como lo son las redes sociales, donde nosotros mismos podemos brindarle esa información. Fíjate, Sandy. Entonces, al final de cuentas, para nosotros como ciudadanos comunes, ante una llamada de estas va a ser muy difícil, al menos en el momento de la llamada, reconocer si la estructura es de imitadores o de pandilleros. Hoy por hoy, estadísticamente, eso sí lo sabemos, hay un 75% de probabilidades que esa llamada extorsiva sea de los imitadores. Número uno, antes de ir a hacer su denuncia, porque ese es un paso importantísimo, usted simple y sencillamente bloquea esos números y ya no los vuelve a contestar. Es más, si puede ya no contestar por 1 o 2 días estas llamadas, ya sea con imitadores y con pandilleros, se ha demostrado estadísticamente y estratégicamente en seguridad que ellos no van a perder el tiempo con ese número y van a buscar la siguiente víctima que cae del pánico, del miedo y el terror. Entonces, lo otro importante es lo que ya dijimos, usted se apersona al Ministerio Público a hacer la denuncia correspondiente. Y ahí es donde necesitamos el fortalecimiento de la sección de DIPANDA de la PNC, más agentes encargados de esto. Y también recordemos que es importante la denuncia, que usted puede establecer. El 110 de la Policía Nacional Civil es uno de los números que puede llamar para poder entonces brindar información y que las autoridades también puedan investigar. Ya se han desarticulado varias estructuras de imitadores. Hoy, por ejemplo, se da esta donde se capturan a 21 personas vinculadas a este tipo de estructuras ilícitas. Imagínate cuántos más están operando en este momento, cuánto dinero han ganado así ilícitamente. Muchísimos. Hoy por hoy ya se lo dijimos, aunque le parezca a usted extraño, raro y una situación bien sui generis, hoy por hoy la mayor cantidad de llamadas extorsivas no son de pandilleros, son de imitadores. Otra de las acciones importantes es controlar aquella extorsión que sale de las cárceles, que evidentemente algún trabajo se está haciendo en ese sentido, porque pues para que ahora sean los imitadores quienes han ganado el terreno, ahí está. Les hemos presentado en este breve análisis a nuestros televidentes cómo los imitadores están sembrando el terror, el pánico y al final de cuentas quitándole a las personas su dinero. Así es. Vemos entonces esta noticia, la desarticulación de una estructura, estas capturas que se logran y sobre todo el cabecilla también que se logró detener. Y pues las investigaciones continúan porque los imitadores han cobrado bastante terreno y hay muchas personas que están siendo afectadas. Vamos a hacer una pausa en este momento, concluimos con el primer análisis, pero tenemos mucha más información y análisis para usted. Así es, entonces por favor, no vaya a cambiar, regresamos en breve y nosotros somos A la Medida. Los portales permitirán el acceso a información sobre la ejecución del gasto público, como préstamos externos y fideicomisos. De esta forma, buscan garantizar la auditoría social. El año pasado inauguramos los portales de ONG, de transparencia presupuestaria y de los programas COVID. Ningún gobierno había puesto a disposición de los ciudadanos tantos portales de acceso a la información como lo hemos hecho nosotros en los últimos 14 meses. Pero a partir de hoy, la población guatemalteca, aquellos que realmente estén interesados, ya sea desde los tanques de pensamiento, las universidades, la misma comunidad internacional, podrán saber de manera actualizada en qué se están invirtiendo los recursos provenientes de financiamiento externo, en qué programas, qué avances tienen estos, qué entidad es la unidad ejecutora, entre otra mucha información adicional. También se renovó el portal de transparencia presupuestaria y fiscalización de las ONGs, quienes deberán rendir cuentas. De lo contrario, ya no recibirán recursos según los nuevos lineamientos. Inclusive dentro de los lineamientos de transparencia que se estarían aprobando en el Consejo de Ministros la próxima semana, va a haber uno donde dice que la ONG que no suba su informe no se le den los recursos, ya que eso es parte cabalmente de la calidad de gasto y que se tiene que saber cómo están invirtiendo estos recursos. El portal de préstamos externos, básicamente toda la banca multilateral, vamos a poder ver el convenio del préstamo, cuánto se ha ejecutado, en qué se ha ejecutado, qué porcentaje de avance lleva.
Bueno, pues aquí tenemos lo que tantas veces hemos definitivamente analizado, Sandy. Todos tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos, de lo que recibimos y sobre todo cuando se trata de dinero. ¿Por qué? Porque las organizaciones no gubernamentales, más conocidas como ONGs, hasta el momento no tenían esa transparencia o esa fiscalización ciudadana. Y yo creo que es muy importante, si ellos exigen la transparencia para el Estado, también que se les puede exigir transparencia a las ONGs. ¿Por qué? Porque los recursos que reciben en primera instancia provienen de otros países, pero ¿sabe usted que hay muchas ONGs que reciben fondos del Estado guatemalteco? Entonces, ¿cómo va a ser posible que no pueda fiscalizarse? Esto es un gran avance. Exacto. Julio, toda entidad que recibe fondos del Estado está sujeta y debe estar sujeta a una fiscalización. Así es. Fiscalización por parte de los entes encargados, la Contraloría, por ejemplo. Ciudadana pero también puede la ser. Fiscalización ciudadana. Correcto, por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública se puede requerir la información y bueno, ellos tienen la obligación de proporcionarla. Tienen la obligación de proporcionarla por una situación. Muchas de estas organizaciones no gubernamentales dicen ser defensores de derechos humanos y uno de los derechos fundamentales es precisamente el derecho a la información, que es el que le da vida y pie a lo que es la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces yo creo que también es lo ético y también es lo moral. Si yo estoy fiscalizando y exigiendo, por ejemplo, las cuentas claras de parte del gobierno, pues también no debería de tener ningún problema, ni menos ninguna cortapisa en que se me pueda también fiscalizar a mí. Totalmente. Como guatemaltecos tenemos que tener esa certeza que el dinero que es trasladado para una ONG se está utilizando de buena forma y no solamente pues es en lo administrativo. Exactamente, Julio, el Puro buen estado, manejo de los recursos, de los fondos públicos se tiene que dar. Esa debe ser nuestra garantía. Tienes Pero razón. recordemos que el tema de las ONGs siempre ha sido muy criticado. No, y ha sido muy polémico. ¿Te parece si vemos unos datos para iniciar? Vamos entonces a proyectar ahí en pantalla los primeros de los datos que se han preparado. Y es que la población tendrá acceso a la información del gasto público por medio de la página web del Ministerio de Finanzas. El programa es denominado Portales de Transparencia y será enfocado, Sandy, en préstamos externos y fideicomisos, además de transparencia presupuestaria y también las ONGs. Se afirma que estos portales serán una herramienta para dar transparencia al uso de los recursos públicos, que es lo que estamos acá diciendo, y toda la información estará disponible en el portal electrónico www.minfin.gov.gt. Ahí se ubica el portal de organizaciones no gubernamentales, más conocidas como ONG, y el portal de transparencia presupuestaria. Tenemos que recordar algunas situaciones y algunos aspectos que son básicos y fundamentales. El Estado de Guatemala no produce otra cosa más que gastos y esos gastos son financiados, para decirlo de buena manera, por los impuestos que paga el ciudadano guatemalteco. Hay, como ya lo dijimos, muchas ONGs que reciben entonces dinero asignado del presupuesto de ingresos y egresos de la nación, que es tu dinero y es su dinero. Así que el derecho está y me parece, por cuestión de transparencia, que todos debemos ser auditados. ¿O acaso, te pregunto yo a ti, no te audita la SAT si has pagado los impuestos mes a mes? Y en caso contrario, pues te mandan a llamar para que lo pagues y si no, pues ya estamos en una situación de un juicio económico coactivo, ¿verdad? Exactamente, Julio. Mira, si todas las instituciones que reciben entonces los fondos están en esa fiscalización o se les puede auditar también, ya sea por parte de diferentes entidades, como también socialmente. Así es. Entonces, ¿por qué las ONGs no? Yo creo que al final es oportuno que se pueda hacer porque en cuanto se pueda promover la transparencia en todas las entidades que manejan pues los fondos públicos, va a ser muy importante también para que nosotros nos sentamos tranquilos que nuestros impuestos se están utilizando de buena forma. De buena manera, muy bien. La transparencia debe iniciar en casa y entonces qué bueno que muchas de estas ONGs dedicadas a este tipo de labores sociales, llamémosle así, se dedican también a la fiscalización de los gastos de gobierno. Hoy les llegó el turno, como debe ser, de fiscalizar a las ONGs y algo que es muy importante, es decir, los ciudadanos también tenemos que involucrarnos en esto, es decir, no solo para el tema de las organizaciones no gubernamentales, sino que para el tema de la fiscalización misma de cada una de las instituciones de gobierno. ¿Te parece si vemos más datos? Adelante. Claro que sí, entonces por favor véalos allí en pantalla y es que se encontrará información, Sandy, sobre el financiamiento de programas y proyectos
proyectos de desarrollo como, por ejemplo, la ejecución financiera con detalle de gasto por fuente y por unidad ejecutora, avances en el desembolso de cada entidad ejecutora, ejecución presupuestaria de cada uno de los préstamos y además se van a poner a disposición indicadores estadísticos presupuestarios y de ejecución de fondos como presupuesto vigente, monto de anticipos, gasto de programas, proyectos, montos pagados a bancos fiduciarios en concepto de administración. Al final de cuentas, aunque esto es lo que va a estar ahí en el portal, todavía parece muy leve. Esa es mi percepción, no sé, habrá que verlo ya cuando empiece a funcionar. Parece muy leve el tema o el acápite específico de las organizaciones no gubernamentales. Si tú te das cuenta, casi todos los rubros van direccionados a lo que es el gobierno y tiene una lógica, ¿no? Porque el gobierno es quien se lleva la mayor parte de este presupuesto, por supuesto. Y lo que tenemos que tener cuidado es que no pase en las organizaciones no gubernamentales lo mismo que sucede en el gobierno, es decir, que se da mucho tema y mucho énfasis al gasto administrativo y poco a la inversión. El trabajo real de una verdadera ONG con sentido social, con sentido humano y que vele por los derechos humanos es poder invertir ese dinero en beneficio de los guatemaltecos. Eso va a servir también entonces, Julio, para esos parámetros que se tengan en cuanto a medir. Entonces, ¿qué tanto están haciendo las ONGs para también la asignación presupuestaria? Porque sabemos que eso va a ser muy importante. Así es, Andy. Hay otras organizaciones que no reciben dinero del Estado, ya que a lo mejor están haciendo mayor trabajo que quienes sí están realizando, o en algunos casos podríamos hacer entonces este tipo de comparativas. Y creo que es oportuno también ir, pues, de cierta forma condicionando, ¿no?, este dinero en el que... Y controlándolo. Exactamente, en el que si se tienen buenos resultados, bueno, se va a continuar con la asignación presupuestaria. Si no, pues bueno, se le va a dar la oportunidad a otras organizaciones para que lo puedan hacer. Porque de esta manera entonces lo que fomentas es que se pongan las pilas, que de verdad accionen. No estoy diciendo que todas sean así. A eso quiero ir. Pero para las que están pues ahí durmiéndose un poco y pues... en el punto en el que ya tienen la asignación y en el que, bueno, si hacen o no, ahí tienen el dinero, yo creo que es oportuno que se pueda dar ese tipo de fiscalización. Tienes toda la razón. Hay ONGs que realmente están haciendo una labor fundamental. Así es. Yo he tenido la oportunidad de visitar 2 o 3 veces una organización no gubernamental. Yo no sabía nada de lo que son los implantes cocleares. Resulta que son unos aparatos que se implantan para los niños que nacen sordomudos, pero que tienen la posibilidad de revertir si se les aplica ese implante a temprana edad, y es una ONG que se llama Ayúdame a Escuchar. Entonces, ese tipo de organizaciones no gubernamentales que tú puedes ver cómo los eran creo que al principio 1 millón y después 5 millones de quetzales que alcanzaban básicamente para hacer unos 4 o 5 implantes cocleares al año, por lo caro que significa traer médicos de Estados Unidos, de Colombia, y estos aparatos en sí. Este tipo de ONGs sí son de mucho beneficio, pero aún así tenemos que hacer el control presupuestario de cada una de sus actuaciones. Por supuesto, Julio. Bueno, vamos a ir concluyendo con este tema. La fiscalización es importante, la transparencia es también oportuna. Así es que como ciudadanos también tenemos que estar más pendientes, fiscalizar más, pedir más información y hacerles saber a estas entidades que estamos pendientes de lo que están haciendo. Así es. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, Sandy. Y usted, por favor, no cambie porque regresamos en breve aquí por TN23, donde a esta hora nosotros somos a la medida. Y muchas gracias por continuar acá en sintonía de A la Medida. Vamos a hablar de uno de los temas que ha sido precisamente eso, tema de muchos análisis durante los últimos 2 años y medio, te diría yo. Número 1, para ir aclarando algunas situaciones, el máximo tribunal que existe en Guatemala se llama la Corte Suprema de Justicia, y es que por eso es su nombre de Suprema. Ahora hay una situación. El máximo tribunal en un solo orden específico, que es la defensa de la Constitución, es la Corte de Constitucionalidad, pero no constituye ningún poder de Estado, aunque lamentablemente en los últimos años ha tomado un papel protagónico negativo en ese sentido. Hoy, te digo, Sandy, empezó un proceso que de verdad me sorprende. El proceso de transición
entre los actuales magistrados con los, en teoría, nuevos magistrados, porque recuérdate que hay 3 titulares que han sido ya reelectos, ¿no? Exactamente, Julio. Inicia este proceso de transición. Recordemos que vamos en la cuenta regresiva para que se dé el cambio de la Corte de Constitucionalidad, bueno, en varios casos que magistrados ya no van a continuar, pero que también se da este proceso en medio de una incertidumbre, porque recordemos que hay todavía 2 solicitudes de antejuicio en contra de 2 magistrados de la CC, los magistrados actuales, digamos, que van a tomar posesión. Hoy la pregunta ¿es esto una buena señal o simple y sencillamente es una especie de cortina de humo antes de que la propia CC resuelva que debería de hacerlo ya? Yo creo que esto debería de conocerlo de manera urgente, sabiendo ellos como magistrados constitucionales que el próximo 14 de abril deben de entregar el mandato y entregar el poder y asumir hasta los que fueron reelectos, pero esto debe ser así porque son plazos constitucionales, es decir, plazos máximos y perentorios. Por eso me parece muy raro, de verdad, Sandy, qué bueno que lo mencionaste, muy raro que en ocasiones los amparos, la CC actual los ha resuelto en horas. Y hoy ya llevamos tanto tiempo y el 14 de abril cada vez está más cerca y no entiendo por qué todavía no se entran a conocer y a resolver. Y mira, aparte de estos amparos, también recordemos que está pendiente que el Congreso de la República forme la comisión pesquisidora para evaluar si es viable o no retirar la inmunidad entonces a estos 2 magistrados, porque de hecho esta semana no dio tiempo. La otra semana se espera que en la agenda parlamentaria se conozca la integración de esta comisión pesquisidora que se hace de una forma pues de sorteo y que pueda iniciar el trabajo. ¿Cuánto tiempo puede llevar? Las comisiones pesquisidoras anteriores, Julio, meses, ¿no? Ha llevado pues varios meses, por lo menos 2 meses, por lo menos. Y no es que nos falten 2 meses, ni siquiera 1 mes falta para que llegue esa fecha para el cambio de la Corte de Constitucionalidad. Correcto, Santi. Antes de ver los datos, una cosa que sí es cierta. Esta ha sido una de las Cortes de Constitucionalidad que más ha dado que hablar en esta historia de la existencia de este Tribunal Constitucional en función de esos fallos polémicos en la mayor parte de ocasiones, al menos en los últimos años. Vamos con datos. Vamos. Pues ahí los tiene usted ya en pantalla, los primeros datos para el análisis de este tema. Es buena señal, aparentemente, ¿verdad?, que hoy se haya iniciado el proceso de transición hacia los, entre comillas, nuevos magistrados electos por parte de la actual Corte de Constitucionalidad. Esto denota la voluntad política, al menos aparente, que puede existir para que los nuevos magistrados titulares y suplentes conozcan la situación en la que teóricamente también recibirán su magistratura. Es sano este proceso y es una de las principales dudas en la que alguno de los sectores de la población guatemalteca está. Y es que si verdaderamente se va a llevar a cabo el recambio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La importancia de la labor propia del máximo Tribunal Constitucional radica en eso, en la defensa de la Constitución. Y la duda es una duda razonable, no porque así lo digamos en derecho, sino porque simple y sencillamente el antecedente, que es un antecedente nefasto, el hecho de que por una resolución de la misma Corte de Constitucionalidad que altera lo que dice la Constitución y que altera lo que dice la ley de comisiones de postulación, no hayan tomado posesión. Ahora ya estamos más cerca de los 17 meses, la anterior Corte Suprema de Justicia y los magistrados de sala. Así es, Julio. Mira, ¿qué pasa entonces? Porque el escenario es que se va a llegar a la fecha de toma de posesión de la nueva Corte, es decir, el cambio que se puede hacer, y todavía están pendientes estos 2 antejuicios. No se toma posesión si no están todos. ¿Cuál sería el caso en esta A ver, aquí situación? hay 2 cosas que van a marcar esta situación. ¿Qué va a pasar con el tema de los antejuicios? Y si la Corte de Constitucionalidad una vez más se va a autoamparar, porque este ha sido el camino, hay que decirlo abiertamente, ¿verdad? El camino que no es moral, el camino que no es ético, pero que sí es legal, que denota un vacío en nuestra ley, y por eso hemos hablado tanto también aquí en A la Medida del tema de una reforma constitucional, sí, pero para el tema del sector justicia específicamente, para ir corrigiendo estos errores que son errores de procedimiento. ¿Cómo puede ser que tú mismo tengas un amparo en contra tuyo y tú lo resuelvas, pues obviamente a favor porque la ley te lo permite? Eso no debe ser más. ¿Y qué es lo que puede pasar fuera de esto? El tema de que la Corte de Constitucionalidad aparentemente no quiere, eso es lo que yo puedo deducir en este momento, no quiere entrar a conocer estos amparos, y aquí es donde entra la duda real.
real. Porque si no quiere entrarlos a conocer ahora y resolverlos, sí o no, para saber qué es lo que va a pasar, seguramente será ya a pocos días o a pocas horas o un día antes de que se dé este recambio, y lo que va a pasar es de que no va a haber un recambio. Y lo malo, Sandy, y esto es ilegal, arbitrariamente inconstitucional, el permanecer en el cargo, entonces sería eso, tal vez tratar de ver cómo se perpetúan en esa magistratura. Julio, qué difícil la situación, porque aquí vamos a ver, son 5 entonces pues titulares y 5 suplentes, sí. 5 diferentes organismos e entidades también que pues eligen a su titular y su suplente. Nos has explicado entonces los 3 poderes del Estado que tienen el derecho de poder asignar a su titular y suplente. De manera inapelable. Exacto, no se puede apelar ante la decisión que se hace, pero 2 sí. Universidad de San Carlos, por medio del Consejo Superior Universitario, y Colegio de Abogados, que realiza entonces una elección. Mira cómo es. Porque solo estos 2 entes se pueden apelar y se pueden impugnar las decisiones, es que estamos viendo esta situación. Sí, Sandy. Si no, imagínate todos con antejuicio. No, ninguno va a quedar bien hasta que no lleguen los que los grupos y sectores de poder quieren que lleguen como jueces y magistrados. Debería respetarse, Julio, la decisión, porque, por ejemplo, el Colegio de Abogados y Notarios hizo pues varias rondas, ¿no? Hizo plenaria. Una elección. Fueron varios los que llegaron a dar su voto o su apoyo hasta a cierto candidato. Entonces, de esta forma es que se eligió a titular y a suplente. Sí. El Consejo Superior Universitario se reunió y tras varias rondas, pues al final ellos decidieron elegir a su titular y a su suplente. Correcto, y recuerda que son como 40 y pico de miembros del Consejo Superior Universitario. Entonces, al final debería respetarse ese tipo de decisiones. ¿O qué piensas tú? No, Sandy, es que parece ilógico, por eso abogo precisamente por esa reforma constitucional en el ámbito del sistema de justicia, porque no puede ser que la elección más democrática, entre comillas, de estos, para los magistrados todos que han estado en la Corte de Constitucionalidad, que es la del Colegio de Abogados, que sí es por una asamblea general que elige literalmente a voto limpio y por mayoría simple quién va a ser su representante titular y quién va a ser su representante suplente, pues simple y sencillamente no se le dé la validez del caso en cuanto a la decisión soberana de uno de los colegios profesionales de mayor trayectoria, de mayor prestigio, de mayor abolengo y también realmente de mayor veteranía, que es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Eso no puede ser. No, definitivamente no. Vamos a mostrar otros datos, Julio, sí, que creo que es importante también ir recapitulando y también ir enmarcando en esta información. Con mucho gusto, Sandy. Hay que hablar claramente. Existe un riesgo latente de que los actuales magistrados electos no puedan llegar todos al menos a tomar posesión, porque está pendiente lo que tú decías, la resolución de varios recursos de amparo y lo que va a pasar también con que si se les quita o no el derecho ante juicio a 2 magistrados. Importante será el papel de la Corte de Constitucionalidad saliente para el conocimiento y resolución urgente de estos amparos antes del 14 de abril, que es lo que parece que no quiere iniciar nunca. El plazo constitucional para el cual fueron electos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad inicia el 14 de abril del 2021 y finaliza el 13 de abril del 2026. Independientemente, Sandy, de que algunos de los magistrados que ya fueron electos o designados no sean del agrado de ciertos sectores o sí lo sean, lo que debe hacerse es respetar su investidura y darles la posesión del cargo. Lo que debemos de pensar entonces es, repito por enésima vez, no solo en esta emisión de la medida, sino que ya varias veces, pensar en una reforma constitucional en la parte del sector justicia. Las comisiones de postulación ya vimos que no es la mejor de las formas de elección. Estos sistemas de elección de cortes tampoco lo son, ni mucho menos estamos garantizados de que lleguen las mejores personas y mejores profesionales honestos, probos y honrados a ocupar las judicaturas y las altas magistraturas. Así que algo tenemos que hacer, cambiar. Un poco cuesta arriba tiene esta situación. Muy complicado, la verdad, la Corte de Constitucionalidad, poderse integrar, poder entonces hacer lo que la Constitución mandata, que es su integración. Así es. Ojalá que pronto, antes de llegar a la fecha de la toma de posesión de la juramentación, se pueda ya aclarar la situación, resolver cualquier tipo de recurso que exista y que se dé pues ese voto de confianza, ¿no? Que al final en eso vamos. Si después vemos que la situación no está funcionando, que no es lo que se esperaba, que se siguen teniendo pues ciertos fallos, que bueno,
ya es un antecedente también que se va dejando, ¿no? Fallos de orden político y no jurídico. Está la fiscalización y están las peticiones también para poder cambiar la Corte, ¿no? Claro que que se sí. puede hacer en ese caso. Sí. Pero de momento es necesario que se dé certeza jurídica al país y creo que ahí estamos fallando. Gran conclusión. Vamos entonces a la pausa y no cambie porque regresamos con la información aquí, en A la Medida. Y ahora estamos de vuelta aquí en el ámbito nacional. Guatemala es el país centroamericano con el precio de combustibles más bajo. Esto debido precisamente a la libre comercialización vigente aquí en Guatemala. Vea la información. Ha ido en aumento. Guatemala tiene los precios más bajos que El Salvador, Honduras e incluso Costa Rica, que tienen algunas regulaciones de comercialización. Está igual. Todo tome en cuenta que si usted ve a nivel centroamericano, algunos Guatemala, porque tiene liberada la comercialización, algunos países los tienen regulados. Si usted compara Guatemala, que eso mismo le permite a las compañías tener una competencia más libre, eso permite tener una mejor baja en los precios. Es más, inclusive países como Costa Rica, que es el único país que tiene una refinería en Centroamérica, Recope, los precios son muchísimo más altos que en Guatemala y el resto de los países centroamericanos. Guatemala hoy por hoy tiene los precios más bajos de Centroamérica. De acuerdo a los precios de referencia publicados en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, los precios bajo la modalidad de autoservicio son: en Guatemala la gasolina superior está a 27 quetzales con 27 centavos, la regular a 26 quetzales con 47 centavos y el diésel a 21 quetzales con 68 centavos. En El Salvador la gasolina superior está a $2 con 61 centavos, la regular $2 con 48 centavos y diésel $2 con 16 centavos. Mientras que en Costa Rica la gasolina superior está a 643 colones, la regular a 628 y el diésel a 536. Desde que inició el alza, las autoridades han señalado que se debe al comportamiento del precio internacional y la demanda, principalmente en época de frío. Se estima que en abril y mayo los precios se mantengan y se registran descensos. El Ministerio de Economía tiene 400 millones de quetzales que el Congreso de la República aprobó para créditos para las MIPYMES. Sin embargo, no se ha logrado ejecutar. El 26 de marzo del 2020, el Congreso de la República aprobó la Ley de Emergencia para afrontar la crisis de la pandemia del coronavirus, que dentro de los fondos aprobados, uno fue de 400 millones de quetzales en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, a pocos días de cumplirse un año de su aprobación, el Ministerio de Economía no ha ejecutado el dinero, debido a que no tienen la facultad de otorgar créditos, por lo que propondrán cambios. El tema de los créditos, vamos a realizar una solicitud al Congreso de la República para que los 400 millones que fueron otorgados el año pasado al Ministerio de Economía se les pueda realizar a través de un fideicomiso y que podamos generar fondo de garantía. Lo primero es que el Ministerio de Economía no es un banco, entonces no podemos dar créditos de manera directa. Segundo, el mecanismo tradicional es a través de un fideicomiso, pero lo que ha sucedido es que durante los últimos 10 años no había existido un proceso de escribir, de poner en cuentas, de liquidar un montón de operaciones que se había realizado durante los últimos 10 años. Y eso lo que requería era un proceso con el Ministerio de Finanzas y con otras entidades para poder llevar a cabo un proceso presupuestario. Eso empezó a realizarse a finales del año pasado, pero todavía sí, no se cuenta todavía con el espacio para poder ejecutar todos los 400 millones. Entonces, fue una muy buena iniciativa del Congreso de la República, sin embargo, habían detalles importantes que se debieron de haber clarificado durante la norma. Ahí es donde nosotros consideramos, y por eso lo queremos promover al Congreso, una norma en donde, conociendo las interioridades del Ministerio de Economía, se pueda trabajar una norma que pueda ser adecuadamente implementada. Una nueva proyección sobre el déficit habitacional en Guatemala fue presentada por la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Por favor, vea los detalles. 49.369 viviendas presentan condiciones de mala calidad, ya sea por tipo de materiales, servicio o ubicación de riesgo. Así lo resalta un informe de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, que utilizó un método de análisis de la CELADE y de CEPAL. El déficit, metiéndole el tema de servicios, que yo
pues consideramos que sí es valioso porque se pueden generar varias políticas públicas y atacar con los mapas que les mostré al inicio, donde se pueden ver dónde no hay drenajes, dónde hay letrinas, dónde no hay servicios sanitarios y dónde hay alumbrado público. Entonces es importante tener esto dentro del déficit. Esta es la cantidad de viviendas que presentan problemas en su estructura o falta de servicios a nivel nacional. Ranchos, 56.715. Vivienda de mala calidad, 788.512. Viviendas hacinadas, 429.378. Con falta de servicio eléctrico, 3.605. Con falta de servicio de agua, 506.525. Con falta de servicio sanitario, 364.634. Asimismo, el nuevo déficit habitacional es de 2.237.957 viviendas, un 64% de incremento en comparación al censo 2018. Debemos hacer entonces la despedida del programa e invitarlo también para mañana. Que descanse. Feliz noche. Chao.